El sorpresivo nuevo vicepresidente del Senado, Matías Walker, está con nosotros hoy día. Senador, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias a usted, Iván, por la invitación. Le digo sorpresivo porque fue sorpresivo hasta para usted ese día, ¿no? Fue sorpresivo para mí, efectivamente. Ese día nosotros entramos a la sesión pensando que íbamos a votar por Pedro Araya como presidente del Senado y por Luciano Cruzcoque como vicepresidente. Pero bueno, los hechos son públicos, hubo una notificación... ¿Entraron pensando que iban a votar por supuesto. ¿Por qué? Porque habíamos conversado con el PPD que frente al desconocimiento público que había hecho el senador Huenchumilla del acuerdo en forma integral y de la posibilidad de que la senadora Rincón integrara la Comisión de Hacienda, se le comunicó al PPD por parte del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma en ese entonces, y la propia senadora Rincón, que esto se solucionaba si al inicio de la sesión venía el reemplazo de la senadora Rincón en la Comisión de Hacienda. Ya, pero eso no ocurrió así. Llegó el papel, llegó 10 minutos después. No, pero Iván, después de toda una serie de descalificaciones que nosotros no vamos a aceptar y cuando, como dijo el presidente del Senado, ya se había iniciado la discusión. Fue sorpresivo, efectivamente. No estaba ni siquiera la familia del senador José García Rominot, que va a ser un gran presidente del Senado, ni la mía, en la sesión. Y eso demuestra lo sorpresivo que fue. Ya, o sea, ¿esto no fue una operación política mayor como pensamos muchos? No. Porque, de hecho, nosotros pensábamos que se iba a cumplir con la palabra respetada en el sentido que la senadora Rincón iba a integrar la Comisión de Hacienda. Y si me permite, quiero contestarle a Jimena Jara, columnista de este programa, porque ella se pregunta cuál es el beneficio para el país que la senadora Rincón integre la Comisión de Hacienda. Yo quiero recordarle que fue bajo la presidencia de la Comisión de Hacienda de la senadora Rincón cuando se aprobó la pensión garantizada universal, cuando se aprobó el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia, la ley de donaciones y la obligación de los bancos de informar cualquier operación sobre 1.500 unidades de fomento, que era un proyecto transversal en el Senado. ¿Cuál es el aporte mío en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Trabajo? Yo fui el voto dirimente el año pasado para lograr un salario mínimo de 500.000 pesos. Esas cosas no las conoce el Frente Amplio, porque no siguen ni siquiera los debates legislativos. Jimena Rincón, esperamos, integre la Comisión de Hacienda y va a ser un aporte tan importante como el que jugó cuando fue presidenta de esa comisión. Ya, ahora Jimena Jara es del Partido Socialista en todo caso. Pero... bueno, ya. Es que están como mimetizado. Es joven, por eso. Por eso. Por eso se la confusión. Ya, pero ya, está bien, ya, pero es parte del debate. No se va a por ofender, supuesto, es parte del debate. No, ella hizo una pregunta y yo la respondo. Dijo, ¿cuál es el aporte de Jimena Rincón en la Comisión de Hacienda? Pensión garantizada universal, IFE universal, la ley de donaciones y la obligación de informar por parte de los bancos cualquier operación sospechosa sobre 1.500 UF, que es muy importante para combatir el crimen organizado. Lo que pasa es que la gente se ofende aquí, pero a la orden del día. El presidente estaba ofendido, el otro, usted estaba en Los Vilos, ¿no? El jueves fue esto, ¿no? Estábamos inaugurando la planta de minera Los Pelambres. Gran noticia, una inversión de 2.200 millones de dólares que va a provocar que esa planta desaladora produzca 400 litros por segundo y no sacar agua del río Choapa. Estamos en una situación de escasez hídrica muy compleja en la región de Coquimbo, así que fue muy importante esa inauguración. Tuve el gusto de saludar al presidente de la República. Que criticó mucho a los empresarios, dijo que había juicios denigratorios contra el gobierno. Mira, yo creo que todos tenemos, Iván, que estar sujetos a la crítica, al escrutinio público, de los gremios, de las personas, en la medida que las críticas se hagan con respeto. Obviamente hay una preocupación no solamente de los empresarios, de todos. Nosotros no nos contentamos que estemos creciendo al 0,2%. El ministro Marcel, que acaba de estar acá, ha sido muy exitoso junto con el Banco Central en controlar la inflación. Pero el presidente Frey recordaba la semana pasada, se cumplieron 30 años de su gobierno, que crecíamos a tasa del 7% al año. Entonces, no podemos contentarnos con un crecimiento del 0,2%. Era otro país y otro mundo. Por supuesto, Iván, pero nosotros aspiramos a más. Chile aspira a más. Tenemos una capacidad productiva, tenemos capacidades profesionales, tenemos los mejores ingenieros para que Chile vuelva a crecer y vuelva a generar empleo. Ahora, para cerrar este punto donde el presidente dijo que se quejaba de algunos empresarios y de su trato denigratorio, también dijo que desde la política había muchos que tenían prejuicios con los empresarios, digamos. Bueno, un reconocimiento. Por supuesto, pero sí, a ver, recuerde usted
que hubo candidatos a constituyentes que hablaban del decrecimiento económico. Si dentro de la propia coalición de gobierno había gente que negaba la capacidad del crecimiento económico para generar empleo y pensaban que todo era gasto público. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno ha ido rectificando el andar y ha entendido que la inversión es importante, pero subsisten estas críticas a los empresarios que yo creo, insisto, todos estamos sujetos al escrutinio público. Cuando yo lideré la aprobación de la ley de delitos económicos, también hubo críticas por parte de la SOFOFA, la Comisión de Mercado, la CPC, pero finalmente respondimos a esas críticas con argumentos, sin descalificaciones. Yo creo que todos tenemos que tener la humildad de estar sujetos al escrutinio público. Oiga, y a propósito de críticas, volviendo al episodio de la elección de la mesa del Senado, ¿cuál fue la crítica que más le dolió a usted? Porque usted le dieron bien duro ese día. Sí, mira, me dieron duro, pero yo creo que finalmente uno tiene ya el cuero curtido. Mira, fueron las mismas críticas, Iván, cuando estuvimos por el rechazo a una mala propuesta constitucional con Jimena Rincón y salimos firme categóricamente a denunciar que esa constitución no solamente dividía a Chile entre varias naciones, creando distintos tipos de justicia, autogobiernos, terminaba con el Senado, sino que nos iba a llevar a una debacle del punto de vista de la convivencia social en el país. Por suerte, el tiempo nos dio la razón. Fueron las mismas críticas que afrontamos cuando nos fuimos de la democracia cristiana, porque la democracia cristiana, y lo decían en Alemania cuando visitamos a la Fundación Konrad Adenauer, se fue a la izquierda. Y la democracia cristiana y la centroizquierda renegaron de su propia obra, que fueron los gobiernos de la concertación, los mejores años en la historia del país. Entonces, la verdad, ya tenemos cuero de elefante. Ya, o sea, que le digan que se pasó a la derecha ya no es nada, digamos. Pero no es nada, pero si lo mismo nos dijeron cuando lideramos la campaña del rechazo. Me dolió también lo del senador Insulza. Dijo usted no era digno de ser vicepresidente. Estaba absolutamente descontrolado, pero la verdad, yo creo que acá uno tiene que mirar para adelante junto con José García Ruminot, presidente del Senado. Tenemos que cumplir un rol institucional y sacar adelante la agenda legislativa, tanto del gobierno como las mociones parlamentarias. Hay algunos que piensan que el gobierno no ve con tan mala cara lo que pasó. ¿Qué piensa usted? Yo creo que el gobierno conoce quién es José García Ruminot, cumplió un rol muy importante como presidente de la Comisión de Educación, también en la Comisión de Hacienda, sabe los acuerdos que yo forjé como presidente de la Comisión de Constitución, el ministro Elizalde nos conoce. El presidente de la República me conoce porque compartimos mucho tiempo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, sacamos adelante la ley de delito económico, el proceso constituyente. Por lo tanto, yo creo que el gobierno sabe que va a tener todas las garantías de que con esta mesa vamos a avanzar en la agenda legislativa. Oiga, hablemos del desafío municipal. Muy bien. Que para demócratas es el primer test electoral. Por supuesto. Porque tienen buena bancada en las dos cámaras, pero no se han probado electoralmente, así que supongo que les interesa. Una previa. Dice Pablo Longueira en una entrevista de Florencia Donoso en el Mercurio, Maipú es la comuna más importante para la centro derecha hoy. Dice que si Tomás Bodanovich se destapa con una votación muy grande, se puede convertir en presidencial. ¿Y cómo aprecia ese análisis? Bueno, claramente es un muy buen alcalde, que yo creo que tiene una muy buena imagen, muy comprometido con el deporte, con la recuperación de los espacios públicos. Tiene una tasa de homicidios en su comuna muy preocupante. Pero yo creo, no quiero personalizar esto en Tomás Bodanovich. Yo creo que lo importante y el desafío es que comunas que hoy día tienen una situación de inseguridad muy compleja, de comercio ambulante, en que han cerrado los comercios, las pymes, estoy pensando en Santiago, estoy pensando en Valparaíso, en Recoleta, pueden tener una alternativa. Y de ahí que hemos conversado con Chile Vamos la posibilidad de establecer acuerdos por omisión. Nuestro pacto electoral como demócratas va a ser con un partido de centro, con amarillo, y vamos a llevar candidatos a concejales en todas las comunas, nos estamos inscribiendo en todas las regiones de Chile y también en materia de alcalde y de gobernadores regionales. ¿Qué es lo que pasa? Que en materia de alcaldes, como no hay segunda vuelta, Iván, tú estás obligado por el sistema a llegar a acuerdos para darle a la ciudadanía una alternativa en esas comunas donde hay hechos de violencia muy complejos. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Qué comunas son prioritarias o importantes para demócratas?
Nosotros tenemos varios candidatos alcaldes ya instalados, por ejemplo, Patricio Cisterna en Pudahuel, Camila Vilés en Renca, en regiones también, por ejemplo, Carlos Araya en Ovalle, actual alcalde de Punitaqui. Tenemos un interés muy grande, todos los días nos llegan recados de distintas personas, la mayoría independientes, que quieren ser candidatos por demócrata. Va a ser un tremendo desafío, nos vamos a medir por primera vez y esperamos, bueno, instalarnos en el nuevo sistema político. Y aspirar a que esos nombres, por ejemplo, sean apoyados por Chile Vamos y que no les pongan un candidato de Chile Vamos probablemente tal para unir a la oposición. Ahora, la pregunta es, ¿qué números están manejando? ¿Cuántas comunas deberían ser para el pacto de Demócrata Amarillo? Eso lo vamos a ver en junio. Estamos iniciando conversaciones, como te digo, Iván, estamos recibiendo muchas solicitudes de liderazgo, actuales alcaldes, concejales que quieren ser candidatos. Es que no quiero dar una cifra. Quieren negociar por la tele, de verdad, es que no se trata de negociar, porque este es un proceso en evolución, nos estamos constituyendo ya en 8 regiones. Nuestro próximo desafío es inscribirnos en la región metropolitana, en la región de Valparaíso. Ya lo hicimos en el Biobío, bajo el liderazgo de la diputada Joana Pérez, y tenemos expectativa de estar por lo menos inscritos en unas 10, 12 regiones en el mes de junio para llevar candidatos en todas esas comunas. A propósito de la diputada Joana Pérez, en la Cámara, ¿qué va a hacer Demócratas con el pacto de administración? Yo soy muy respetuoso. El presidente de la Cámara. Sí, yo quiero ser súper responsable y respetuoso de la autonomía de nuestros 6 diputados y diputadas demócratas en la Cámara de Diputados. Efectivamente, distintos diputados de distintas bancadas han levantado el nombre de Joana Pérez, que es una tremenda diputada. Hoy día está 100% concentrada en la crisis del acero en Talcahuano, en su región, y la crisis laboral que eso conlleva. Hubiese sido esperable que el gobierno se hubiese anticipado frente al tema del dumping que está provocando una crisis social y laboral en Talcahuano, en la región del Biobío. Ella está concentrada en eso en este momento, pero sabemos que es un tremendo liderazgo y lo saben diputados que transversalmente han levantado su nombre. O sea, lo van a decidir la bancada de diputados demócratas. Es una decisión autónoma de ella y la directiva del partido no va a interferir en esa decisión. Ya, cierre paréntesis, volviendo a la municipal. ¿Qué pasa? Porque Chile Vamos tiene un pacto, va a tener un pacto por omisión con ustedes, pero también uno por omisión se supone con republicanos. ¿Qué pasa si hay una comuna, Pudahuel, por ejemplo, que usted la mencionó, donde hay un candidato demócrata? Y también, a lo mejor, republicanos quieren tener un candidato. ¿Cómo se va a dirimir eso? Bueno, si republicanos quiere competir, vamos a competir. Nosotros no queremos hacer acuerdos electorales con los extremos. O sea, no va a haber un acuerdo por transitividad, por decirlo así. No, nosotros vamos a tener acuerdos bajo una lógica regional con Chile Vamos, eventualmente con otras fuerzas políticas de centro, y eso es parte de lo que se está conversando. Ahora, ¿cuál es se lo decía, el test verdadero viene el 27, capaz que sea 26 y 27 de octubre. ¿Usted cree que debería ser en 2 días, a propósito? Yo soy respetuoso de lo que diga el CERVEL. El CERVEL es un ente autónomo, pero también tiene que justificar por qué es en 2 días, y es muy importante la seguridad de las urnas. Recordemos que es voto obligatorio, va a votar más gente. Hay todo un debate respecto del cierre del comercio 2 días, que eso también sería un tema a discutir. Debería flexibilizarse. Debería flexibilizarse, sin duda. Otro paréntesis. El test electoral entonces es en octubre, en las elecciones municipales de gobernadores. ¿Cuál es la expectativa de Demócrata en términos de votación? ¿Tener una votación significativa, superior al 5%, que es el umbral del que se ha discutido mucho respecto de si aplicarlo o no legalmente? Depende ¿Cómo regiones, medir si les va bien o les va mal? Sí, a ver, los partidos se miden por la votación de concejales. No cabe duda, Iván, porque es la única elección que tú llevas candidato en todas las comunas. En todos lados. Pero eso va a depender de la región en que estemos constituidos. Entonces, tenemos una fecha tope, que es junio, y hoy día todos los esfuerzos están en constituirse como partido en la región metropolitana y Valparaíso, porque es más del 40% del electorado a nivel nacional. Claro. Ya, y de ahí hay que sacar la cuenta. Así es. Ya, pero ¿un número? No quiero dar un número porque va a depender de las regiones porque que después estemos se lo cobro yo ese día en la noche. Constituidos. Por supuesto que me lo va a cobrar, no me cabe ninguna duda. Pero eso discutámoslo en junio. ¿Qué es, más allá de los números, qué es para demócratas tener éxito electoral? Es poder darle a la ciudadanía una alternativa de gobernabilidad en comunas que hoy día están presas de la inseguridad,
del comercio ambulante, en que el comercio ha tenido que cerrar sus puertas, ejemplo Santiago, ejemplo Valparaíso. Tenemos la obligación moral, ética, de darle a la ciudadanía una alternativa en esas comunas para, en definitiva, darle una alternativa también a Chile el próximo año. Por eso yo decía ayer en una entrevista de La Tercera, me preguntaban los periodistas, ¿qué es lo que nos une con Chile Vamos? Nos une con Chile Vamos que entendemos que la prioridad en Chile tiene que ser volver a vivir en un país seguro, en un país que crezca, que pueda generar empleo, que podamos caminar tranquilos por la calle. Ese es el sentido de la elección municipal, de gobernadores regionales, porque son los municipios el primer eslabón en la cadena de respuesta frente a los vecinos que requieren más seguridad. Y por eso esperamos avanzar en la agenda legislativa. Esta semana teníamos en tabla el proyecto de las reglas del uso de la fuerza en el Senado, que es un proyecto transversal. El oficialismo, haciendo uso legítimo de una norma reglamentaria, pidió postergar esta discusión. Y yo creo que es un error. Porque el gobierno tiene un proyecto en la Cámara. Pues. Claro, pero necesitamos avanzar en la agenda legislativa. ¿Cuánto se ha demorado ese proyecto en la Cámara de Diputados? A pesar del enorme esfuerzo que han hecho diputados como Raúl Leiva, Miguel Ángel Calisto, Joana Pérez y otros. Se demoró porque en la comisión en la Cámara pidieron que fueran a aclarar, a presentar los auditores del ejército. Los auditores de la Fuerza Armada. Y es fundamental que participen los auditores. Lo hicimos también en la reforma constitucional de infraestructura crítica. Pero Iván, cuando todos los alcaldes... ¿Usted cree que es fundamental que participen? Porque en el gobierno dicen que hay una predominancia del poder civil respecto al poder militar. Pero por supuesto. Y tiene que haber subordinación, y esa subordinación está perfectamente expresada en la opinión que puede dar el gobierno. Digamos. Escuchemos a los que saben. Nosotros lo escuchamos cuando aprobamos la reforma constitucional de infraestructura crítica. Pero ¿qué es lo que han dicho las Fuerzas Armadas? Con toda razón, necesitamos reglas del uso de la fuerza claras para actuar. Y lo han dicho todos los alcaldes de la región metropolitana, de todos los colores políticos. Por eso es tan importante avanzar en este proyecto de regla del uso de la fuerza y que no se posterguen esas votaciones. Lo digo porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, decía que tenía dudas que con la nueva mesa del Senado íbamos a poder avanzar en la agenda legislativa, como si fuéramos a poner freno. Al contrario, queremos avanzar en la agenda legislativa, sobre todo en la agenda 31 proyectos en materia de seguridad. Yo lo dije en enero, no podíamos salir a receso legislativo sin aprobar la agenda 31 proyectos en materia de seguridad. Aprobamos 23, faltan 8, entre ellos el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, la ley de inteligencia para combatir el crimen organizado, regla del uso de la fuerza. Necesitamos avanzar en esos proyectos porque es la principal demanda de la ciudadanía y esta mesa del Senado va a dar garantía de que esos proyectos, independiente que si son iniciativa del gobierno o moción parlamentaria, van a avanzar. Déjeme traerlo a la coyuntura a propósito de que mencionaba la portavoz Camila Vallejo. La ministra dijo esta semana que había indicios de una red de corrupción que hasta ahora involucraba a gente de oposición en todo este asunto del ex director de la PDI, Sergio Muñoz, y del abogado Luis Hermosilla. ¿Qué piensa usted? Me imagino que ya habrá entregado todos estos antecedentes al Ministerio Público. Recordemos que además los funcionarios públicos no tenía más antecedentes tienen la obligación de entregar todos los antecedentes. Yo fui autor de la Ley de Delito Económico y sé más que nadie la importancia de investigar este tipo de situaciones. Obviamente es muy grave todo lo que ha ocurrido en torno a esta investigación del Ministerio Público, porque yo lo dije, si los hechos ocurrieron después de septiembre, se le aplica la nueva ley de delito económico. Con el sistema especial de determinación de penas, que son más gravosas, no se puede, por ejemplo, alegar como atenuante la irreprochable conducta anterior. Se establecen modelos también de incentivo para la delación compensada, para que personas entreguen sus antecedentes y se puedan desbaratar todas estas redes de delitos económicos. Pero lo más importante es entregar esos antecedentes al Ministerio Público, que en definitiva tiene que investigar. ¿Usted está de acuerdo con la respuesta que le dio el fiscal nacional? Porque algunos dicen que el fiscal a lo mejor tendría que haber sido un poco más prudente. Bueno, a lo mejor pudo haber sido más diplomático, pero la ley lo que establece es que cuando uno tiene antecedentes de hechos constitutivos de delito, los tiene que entregar al Ministerio Público. El fiscal nacional no hizo otra cosa que recordar lo que dice la ley. Ya, y la ministra dice, yo no tengo más antecedentes, esto es lo que es público. Entonces, con lo que es público, ¿a usted no le parece que se puede hablar de una red de corrupción? Yo creo que eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. Efectivamente,
los hechos que hemos conocido son graves y tienen que investigarse, y la ciudadanía espera que todas estas investigaciones tengan un resultado. Y una última cosa, hay bastante ruido en torno a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, incluyendo el sistema de notarios. Un artículo de CIPER hoy dice que Luis Hermosilla tenía un gran desempeño, por ponerlo de alguna manera, y una enorme influencia en la nominación de jueces, en las nominaciones de la judicatura. ¿Qué le parece? Porque de alguna manera es un secreto a voces que hay quienes desarrollan algún tipo de lobby, de influencia, de cabildeo en esa materia. ¿Cómo hacerlo entonces para evitar? Sí, bueno, yo creo ha habido distintas propuestas también en el marco de la discusión del proceso constitucional. Una de las razones por las cuales yo voté a favor de la última propuesta constitucional es porque respecto de este tema terminaba con el clientelismo y con el besamano en la nominación de los jueces y ministros de la Corte Suprema. Efectivamente, y ustedes lo decían, acá hay influencia muy importante de redes de poder al interior del Poder Judicial, y yo creo que es muy importante tener un sistema en que efectivamente quien haga el filtro previo, sea algunos hablan de un consejo de la magistratura o otros hablan de un órgano que efectivamente pueda hacer un chequeo previo de los antecedentes de los candidatos y cómo poder en definitiva garantizarle al país que los ministros que lleguen a la Corte Suprema son personas de reconocido prestigio, honorabilidad, más allá de las redes de poder que puedan estar detrás de sus postulaciones. Ahora, sí es cierto que en materia de judicatura, en materia de notarios, siempre hay un problema. O sea, que hay muchísimos intentos de hacer reformas y no se logran. Por supuesto, ya está despachándose por parte de la Comisión de Constitución del Senado la reforma al sistema de notarios y conservadores. Yo propuse con Álvaro Elizalde, hoy ministro de SECPRES, cuando era senador, una reforma para dividir los conservadores de bienes raíces, por ejemplo, como el conservador de bienes raíces de Santiago. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia una atomización de esas funciones. Senador Matías Walker, nuevo vicepresidente del Senado, esta mañana, este mediodía, en Mesa Central. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias.